hace años quienes nos gobernaban. Era gente que, bueno, tenía dinero, que no, ni siquiera los pueblos indígenas nos tomaban en cuenta, ni siquiera nos decían si existíamos. Dentro de aquí, digamos, muchas veces no había respeto, ¿no? Porque los indígenas nos veían, ¿no? Como un animalito. Dentro de los pobres, los pueblos indígenas son los más pobres. Dentro de los marginados, los pueblos indígenas son los más marginados. Pero en Bolivia los pueblos indígenas han alcanzado logros muy importantes, pero todavía se está muy lejos de lo que sería el objetivo final, el buen vivir. Lo que de nosotros es un sueño, la autonomía indígena originaria, donde estamos queriendo llevar adelante aquí en Bolivia. No queremos ser ricos, no queremos tener movilidad de lujo, no queremos tener casas de lujo, no, sino todos queremos vivir bien. Esa es la suma causa. Bolivia es uno de los 3 países en el mundo donde la mayoría de la población es de origen indígena. Más del 60% de la población se ven a sí mismos como pueblos indígenas. Están divididos en 36 pueblos diferentes, cada uno con su cultura e historia. Sus derechos no han sido reconocidos durante 500 años, ni durante el régimen colonial, ni tampoco durante la independencia. Por siglos, los pueblos indígenas lucharon por el derecho de la tierra en que viven. Los pueblos indígenas de la Amazonía fueron considerados como animales salvajes, explotados y oprimidos por extraños, por lo general extranjeros, con recursos para deforestar la selva y cultivar en la exuberante Amazonía. Eso tenía que pasar despojando, discriminando o sencillamente esclavizando a nuestros hermanos indígenas. Pedro Nuni es el vicepresidente de la CIDOB que representa a los pueblos indígenas de las Tierras Bajas. En el año 2009 fue elegido para ser miembro del Parlamento boliviano. Ha sido la pérdida de nuestros territorios, ha sido realmente una humillación, a tal punto una esclavización en muchos de los casos que hasta la actualidad todavía hay rasgo de esa situación y que es una pena realmente en vivir en pleno siglo XXI. En contraste con las tierras bajas o llanos de Bolivia, está el altiplano, que se encuentra a 4.000 y 5.000 metros de altura. Es en el altiplano donde por siglos la mayoría de los habitantes de Bolivia vivían de la agricultura y la minería. En la década de los 80, gran parte de la minería boliviana fue parada y no había suficiente tierra para todos. El gobierno trasladó muchos de los indígenas del altiplano a las llanuras, entre ellas a Mosetén, a los pies de la cordillera de los Andes. Los indígenas mosetenes vieron sus tierras invadidas por extraños. La lucha por la tierra no es nueva. Este territorio ha costado mucho sacrificio, tanto económicamente, humanamente. El sacrificio que se ha dado era por todo, ¿no? Hace muchos años, la gente que hemos sufrido como dirigentes, como bases, hemos ido a las marchas para lograr este territorio, no ha sido así nomás. En las últimas décadas, la lucha comenzó a dar sus frutos. Más y más territorios son reconocidos como tierras comunitarias de origen y hoy son 140.000 kilómetros cuadrados, una séptima parte del territorio nacional es propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Los residentes en estas áreas comunes tienen ahora títulos de propiedad de la tierra en la que viven, pero todavía hay amenazas de fuera y dentro. Entonces pueden hacer funcionar y mantener su cultura para las generaciones futuras y convertirse así en una fuente de inspiración para los pueblos indígenas en todo el mundo. Estamos en el pueblo de Simay, en la comunidad indígena Mosetén, en la frontera con el Amazonas, en la selva tropical que está en las tierras bajas de Bolivia. Los indígenas mosetenes, al igual que otros pueblos indígenas, han obtenido títulos de propiedad sobre sus territorios. Ahora luchan por convertirse en un pueblo, una sociedad que puede cuidar de sí misma.
En este pueblo viven 30 familias, entre ellas Josefina, su marido Vicente y sus 2 hijos. Graciela, de 8 años de edad, está en segundo básico en la escuela del pueblo. A una cosa de la vida recuperé. La lucha para valerse por sí mismos comienza ya en las primeras clases. Aquí los niños aprenden, entre otras cosas, cómo se puede vivir de y con la naturaleza que les rodea. Pero esta otra planta lo trabajaba, lo limpiaba, lo cuidaba y lo trataba con cariño. Y lo abonaba también, por eso ha crecido muy lindo. En cambio, esta otra plantita no, solo estaba ahí solito, nadie lo cuidaba. Bueno, yo creo que lo único que nos garantiza realmente continuar este proceso de desarrollo y armonización de nuestra propia cultura es justamente de que todos estos conocimientos, de todas estas acciones, de todo este accionar realmente sea transferido hacia los niños. Otro también tiene otra parte, el árbol. Valorar realmente las manifestaciones culturales, qué es lo que nos caracteriza, lo que nos identifica como pueblos y lo que nos diferencia entre un pueblo con otro pueblo o de una nación con otra nación. Listo. Sí. Josefina era una de las líderes de los mocetenes en los largos años de lucha. Ahora trabaja en la agricultura aquí en Simay y ella continúa luchando para asegurar que puedan usar sus nuevos derechos. El bosque es como una casa para nosotros, ¿no? Donde, bueno, ahí habitamos, ahí vivimos y de eso vivimos, ¿no? Porque sin el bosque no sería pues una linda casa para nosotros, ¿no? Aquí había avispa, por eso le he dejado eso a medio podar. Esto tenía harta fruta el año pasado y ahora no tiene. La mentalidad general de la población indígena es que uno debe usar la naturaleza con respeto a la Pachamama, el respeto a la Madre Tierra. Y precisamente la sostenibilidad es uno de los pilares del Sumak Kawsay, vivir bien, que es el sueño de los pueblos indígenas. Siempre hemos chaqueado media hectárea y eso lo sembramos planta permanente. No tenemos la idea de chaquear grandes extensiones, ¿no? Para dejar embarbechar, para arruinar el monte, no. Eso no es la idea de nosotros. El cacao es uno de los principales cultivos aquí en la comunidad de Mosetén. Sí, ahorita. Ya había cosecha, pero. Ya. Se cultiva y se vende orgánicamente, por lo que están prohibidos todos los productos químicos, algo que los mocetenes supervisan en conjunto para su cumplimiento. No utilizamos químicos porque hemos visto que a nivel comunal tenemos en el reglamento que nos prohíbe. Y si alguien está produciendo, denunciamos, inmediatamente se corta. Bronco. Se ha quedado serio. La justicia interna, la organización y la comunidad se ha ido construyendo poco a poco a lo largo de varios años. Hace 20 años, la población indígena de los llanos no tenían derechos. Fue por primera vez que en 1996 los indígenas empezaron a hacer reconocer su derecho a la propiedad colectiva de su tierra. Y ciertamente no es algo que les hayan regalado.